Ahora sí, ya. Buenas tardes ya. Buenas tardes a todos. Esta clase vamos a principalmente trabajar los principios y características de la democracia actualmente en Chile. Me imagino que ustedes saben lo que es la democracia. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de democracia, por ejemplo? Un sistema político. Ya, bien, es un sistema político. ¿En qué consiste una democracia? La representación popular. Ya, bien, en representar popularmente. Em, ¿Qué sistema podría oponerse a una democracia? Una dictadura. Sí, bien, una dictadura. Entonces, principalmente, la diferencia está entre una democracia y una dictadura en la capacidad ¿de qué? ¿Qué es lo que hace una democracia que no hace una dictadura? Elecciones. Ya, elecciones. Muy, muy bien. Ya, denme un momento. Ahí sí. Se ve la diapositiva bien, ¿no es cierto? ¿Ustedes la pueden ver? Sí se Ya, ve. muchas gracias. Ahora, ¿qué principio busca representar nuestra democracia en Chile? Porque nuestra República de Chile tiene democracia. ¿Somos un país demócrata o no? Sí. Sí, sí. Sí, bien, bien. Ahora, lo que vamos a ver ahora es que la democracia no solamente es el acto de votar. Claro, uno vota para representar ideas, en este caso, para que me representen mis ideas. Pero la democracia es más allá de eso, y eso es lo que vamos a ver hoy. La democracia no solamente busca representar a través de una forma de gobierno, o sea, no solamente elegimos a quienes nos gobiernan, en este caso tanto al presidente como a los senadores, diputados, alcaldes, concejales, consejeros regionales y ahora gobernadores regionales que entran al, al nuevo sistema electoral, sino que intenta la democracia ser parte de nuestro estilo de vida. En este caso, que la democracia nos rija o nos permita actuar en comunidad. Ahora, para que un país sea completamente democrático, es esencial tener principios claros. ¿Y dónde el ciudadano manifiesta los principios en una república? ¿Cuál es el instrumento que regula el actuar político en un país? ¿Qué instrumento político que es importante, es grande y establece el marco legal para todo lo que involucra la política en Chile es el vigente? ¿El que lo establece o el que lo hace cumplir? El que lo establece primero. Sería el Parlamento y Congreso. Bien, el Parlamento o el Congreso. En este caso, las leyes. Pero las leyes se deben a un instrumento que es mucho más grande, y que regula cómo debería ser nuestro país en lo que es lo político, lo económico, lo social, etcétera, que incluso se plantea cambiar en este último tiempo. ¿Saben cuál La, es? la Constitución. Tal cual, la Constitución. La Constitución también es un reflejo de, en este caso, de la ciudadanía sobre qué queremos como país. El problema es que las constituciones que hemos tenido no han sido tan democráticas como lo pensábamos. La constitución actual es del año 1980. Eh, ¿Se acuerdan quién gobernaba en 1980 en nuestro país? Pinocho. Claro, el dictador Augusto Pinochet. En este sentido, como era un gobierno dictatorial, como dicen varios autores o historiadores, no existía una democracia plena,
por lo que las decisiones no pasaban principalmente por el pueblo, sino que por este caso la junta de gobierno que controlaba el país. En este sentido, cuando se cambió la constitución, se hizo un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? ¿En qué consiste un plebiscito? ¿Alguien ha escuchado plebiscito en este último tiempo? ¿Les suena la palabra plebiscito? Sí. ¿Qué es un plebiscito? Es una instancia donde al pueblo se le hace elegir entre dos opciones. Ya, bien. O pueden ser más opciones. Ojo. Pero ese es el punto. El plebiscito es una instancia donde se le permite decidir. O sea, es una consulta, más que nada. El plebiscito es una consulta a la ciudadanía, que puede ser vinculante, o sea, que sirva para tomar una decisión concreta, o puede que no sea no sea vinculante, sino que sea consultiva, solamente para tener la opinión eh, de ellos. En este caso, esta forma de democracia requiere principios claros que estén planteados en nuestra Constitución, es decir, normas fundamentales que ayuden o que cuiden la convivencia entre las personas, los que hacen política, los que hacen la democracia, los que hacen la ciudadanía, y que permitan avanzar en conjunto. Ahora, ¿cuál es la relación entre democracia y ciudadanía? ¿Cuál es la diferencia entre democracia y ciudadanía? ¿Alguien la conoce? ¿Quién es un ciudadano en Chile? La ciudadanía es como lo que nos otorga los derechos políticos. Bien, claro. O sea, desde la visión tradicional, solamente el ciudadano podría tener en este caso, derechos democráticos, o sea, poder votar, por ejemplo, desde lo que entendemos. Pero actualmente se piensa que la ciudadanía no solamente va en los asuntos netamente de votos, sino que ser ciudadano permite también construir comunidad. O sea, el hecho de que yo participe en mi junta de vecinos, el que yo participe de asambleas, el que vaya también a organizarme con el municipio, o el que participe también de la iglesia, por ejemplo, para transformar su comunidad, su entorno, su barrio, su comuna, su país, también es hacer ciudadanía, ¿ok? Actualmente. Entonces, claro, la democracia, que es la capacidad en este caso de demos, pueblo, de elegir en nuestros representantes, tiene una directa relación con la ciudadanía, porque la ciudadanía son básicamente los intereses por los asuntos de nuestra ciudad o de nuestro estado. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de democracia, automáticamente se nos viene a la cabeza quiénes son los que ejercen la democracia en Chile. Bueno, en general. Pero ¿quiénes son los que practican la democracia? Los políticos. Bien, muy bien, Diego. Muchas gracias. Eh, claro, en este caso se habla incluso de clase política, porque ya se están establecidos como un estamento profesional que se dedica a la labor de los asuntos de la ciudadanía. Ahora, la política es el acto de representar los intereses de las personas. O sea, yo puedo hacer política en el sentido de que puedo también
tener un interés en transformar mi comunidad y en elegir representantes que manifiesten mis intereses en los distintos poderes del Estado. Uno puede elegir representantes en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. En el judicial uno no puede elegir representantes. Entonces, la democracia como actividad política está interesado en buscar protagonismo en los asuntos del pueblo, de la ciudad y del Estado. ¿Ok? Dentro de esta idea clásica de democracia, se entiende que los políticos tienen que ser profesionales que se dedican a administrar y ordenar el Estado. Ahora, ¿cómo podríamos decir que un político es profesional? ¿Quién se dedica profesionalmente a la política? ¿Cómo podría yo ser un profesional de la política, por ejemplo? ¿Qué se le viene a la cabeza? Cuando hablo de... Cuando alguien es profesional, Que sabe de política, o sea, que tiene conocimiento sobre política. claro, bien. Ahora, esto es desde lo clásico. Se cree que la persona que tiene que ser electa tiene que saber, tiene que ser un experto de política para poder ejecutar la política. Lo que se cree ahora, desde las corrientes actuales de pensamiento político, es que la política no es el acto de saber o de ser experto en política, sino que sea capaz de representar las ideas. Y para eso no es necesario saber de política, no es necesario saber de, necesariamente, al ingresar me refiero, no es necesario que sepa de lo que es un quórum, lo que es, bueno, me imagino que ustedes también lo saben, lo que es un quórum, lo que es cómo se conforma una ley, porque para eso pueden contratar equipos asesores. Lo importante de la persona electa no es que sepa, si sabe mucho mejor, pero no es que sepa, sino que sea capaz de representar ideas. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Una cosa es ser experto en política, saber de política, y la otra cosa es tener ideas o intereses que no necesariamente necesitan que tú sepas sobre cómo hacer política, sino que solamente representarlas. Por ejemplo, yo voy a elegir a Juan Pérez, no porque yo sepa que Juan Pérez lleva 20 años en el Congreso y sabe cómo redactar una ley, cómo se aprueban, etc. Yo quiero votar por Juan Pérez porque es una persona nueva, por ejemplo, y es una persona que representa mi idea de que quiero una educación gratuita, por ejemplo. Entonces yo no voto por Juan Pérez porque sepa de cómo hacer leyes, sino porque representa mi idea de que quiero una educación gratuita. Por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al plantear de que estos son profesionales, se separan de la sociedad, se separan, es como un ente aparte. Y al ser un ente aparte, en este caso, se distinguen de una mayoría, que somos nosotros, los ciudadanos, la mayoría, y nuestros representantes, que están en una élite, una clase, como se habla, y los que son sujetos a votación durante, en este caso, durante un cierto periodo de tiempo, 4 años, 8 años, dependiendo del cargo. Ustedes no sé si han visto la noticia, pero han escuchado esto del proyecto de ley aprobado hace poco, recientemente, sobre, sobre la reelección de los senadores y los diputados, o reelección de los cargos públicos. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que Y, pasa actualmente con eso? Cuénteme. que hasta ahora no había un límite a la reelección. Entonces, ¿Ya? por ejemplo, hay senadores y diputados que llevan, no sé, 20 años en el Congreso o 30 años en el Congreso. Claro. Y entonces la política se transforma más como en un acto personal, no sé.
en beneficio propio. Claro, así es. Eh, Eso es lo que está pasando en nuestra democracia, que teníamos eh, candidatos que se presentaron, ya van en su cuarto periodo como diputados, por ejemplo. Si uno multiplica por 4, por los 4 años que dura un periodo, son 16 años como diputado, por ejemplo. Em, Ahora, ¿por qué pasa esto? Entonces, tú dirás, pero no depende de las personas, la capacidad, a quién queremos o no queremos como diputado o senador. ¿No estaremos limitando también la democracia al suspender esto, al decirle, no, usted con 2 periodos y después de los 2 periodos no puede más? ¿No es limitar la democracia también o no? Es que a ¿Qué veces creen es necesario ustedes? limitar, a veces es Ya, necesario. ¿por qué usted cree? Por ejemplo, lo mismo que sucede con la paridad en la Constitución. Ya, No sé por cuénteme qué eso. hay fines más, no sé, superiores que tienen que ser llevados a cabo con cierta limitación de la democracia. Por ejemplo, Ta- el limitar la reelección tiene que ver con oxigenar la democracia. Muy, muy bien, tal cual. Lo que prima ahí, por ejemplo, en la paridad para la constituyente, es el principio de equidad y de justicia. Porque, claro, uno diría, cuando hablamos de reelección, no estaremos limitando también la democracia al negarle la posibilidad a esta persona al ser nuevamente reelecta, pero lo que en la democracia eh, se cae es que esta persona tuvo 4 años de tribuna política para también ser conocido más políticamente, llegar a más personas y a la hora de la elección, al ser más conocido, va a tener mayor votos también. Entonces, un vicio que se va generando y al ser más conocido, también genera más votos y al tener más votos se va perpetuando en el cargo. Eso se llaman los incumbentes, la incumbencia. Ahora, si bien la soberanía radica en la ciudadanía, en los ciudadanos, en los que tienen derecho a voto, es la clase política en Chile la cual se apropió de la soberanía y a través del voto, del sufragio universal, de la acción de ir a votar cada 4 años, se representan las ideas ciudadanas que actualmente se limitan solamente a pedir y no a proponer. ¿Ok? Y solo se han hecho sus propuestas mediante la protesta. Generalmente el ciudadano se manifiesta mediante protestas, que en Chile es un acto legítimo. El ciudadano tiene derecho a manifestarse. ¿Ok? Pero es el único instrumento para que el ciudadano pueda manifestar sus ideas o imponer ideas, porque las leyes las aprueba esta clase plurinacional política, que nosotros elegimos cada 4 años. Y esa es nuestra única acción demócrata con ese sujeto, con ese, en este caso, con este político. ¿Están de acuerdo con esta forma de hacer política? ¿O esta forma de hacer democracia? ¿Le gustaría tener más participación en la democracia? ¿Cómo debería ser una democracia? ¿Debería ser más consultiva, menos consultiva? ¿Está bien como está? ¿Qué creen ustedes? Que quizás debería haber una persona como lo van a hacer en el plebiscito, elegida por mayoría del pueblo, y pudiera dar las opciones que la gente quiere a los políticos. Sí, buena apreciación. El punto es que la clase política dice, pero eso somos nosotros, po. Si a nosotros nos eligió la mayoría del pueblo, si nosotros somos elegidos por la mayoría, si estamos aquí porque la mayoría nos quiso aquí. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre un constituyente, por ejemplo, y un senador o un diputado? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué piensan ustedes? No se escuchó, no escuché. Parece,
Don Gastón habló, pero no escuché. Sí, que en el chat hay algo puesto, que puso la Josefa López. Ah, ya. Ya, muchas gracias. Es que no tengo Ya. acá el chat. Un Disculpe. gusto, profesor. Acá. Sí, muchas gracias, No, don Gastón. No interrumpo más. No, no se preocupe. Todo lo que quiera. Sí, no importa. Tiene que ser apoyado por un gran número de personas para poder estar dentro de la política, además de tener conocimiento básico de política. Claro, claro, está bien. Muchas gracias. Tiene razón, claro. Eso es básicamente el acto de representar. En ese sentido, claro, la diferencia está en que el constituyente tiene otra función, que es nueva, que es la de crear una nueva constitución, un nuevo ente que nos regule como sociedad, que garantice los derechos y los deberes que queremos como país. Entonces, el problema no es elegir a los representantes, desde mi punto de vista personal. El problema es que las instancias para poder elegir son pocas. O las instancias donde el ciudadano participa son pocas. Por ejemplo, hay países en donde la democracia es mucho más fuerte porque, por ejemplo, cuando existen o quieren hacer algunos cambios, se les consulta a la gente mediante plebiscitos, como el que se va a hacer ahora. Suiza, por ejemplo, tiene una democracia también basada en plebiscitos. Chile va a tener un plebiscito ahora en octubre, que iba a ser en abril, para poder cambiar la constitución. Ahora, ¿por qué no se hacían plebiscitos antes? ¿Por qué recién ahora van a hacer un plebiscito y no se hacían antes? ¿Por qué creen? Porque quizás nadie dijo antes lo que le molestaba y ahora toda la gente accedió a decirlo al mismo tiempo. Sí, bueno, esa puede ser una razón. Sí, porque hubo un mayor descontento. Esa es una razón de fondo. Pero hay una razón de forma también. ¿Por qué no se podía hacer? Aquí estoy diciendo que no se podía. ¿Por qué creen que no se podía? Porque había que reformar la Constitución. Bien, ¿Iba a muy bien. provocar un gran cambio? No, eso. Claro. Primero porque había un gran cambio, que el cambio ya asustaba también a la clase política que nos gobierna. Y segundo, porque nuestra constitución no nos permitía hacer consultas. No nos permitía hacer plebiscitos. De hecho, para poder hacerlo tuvimos que reformar la constitución para que la constitución permitiese hacer plebiscitos. Y para que permitiese hacer un plebiscito vinculante solamente para este caso en específico, que es para poder cambiar la constitución. Ahora, si nosotros creamos una nueva constitución en democracia, nosotros vamos a poder elegir representantes que lleven nuestras ideas a la asamblea constitucional, no, en este caso a la convención constitucional, y donde ustedes van a poder elegir personas que los representen, en este caso, que les diga, que diga que quiere que haya más plebiscitos o quiere que haya menos plebiscitos, que el Estado le entregue más derechos a las personas o menos derechos a las personas. Ustedes van a tener la capacidad de decidir. Me imagino que ya para octubre van a ver aquí mayores de edad. Me imagino, gente con 18 años. Sí, es cuarto medio. ¿O no? Debería haber, si no me equivoco. Si las matemáticas no me fallan. Ok. Ahora, en un Estado democrático tiene que existir dos principios importantes, que es el de pluralismo y tolerancia. El pluralismo lo que quiere decir es que, por ejemplo, en lenguaje, cuando hablamos de un singular y un plural, ¿qué es un singular? Cuando hablamos de Una sola cuánto? cosa. De una sola cosa. Y un plural, entonces, cuando hablamos de Múltiples varias cosas. cosas. Claro. En este caso, en la democracia también tiene que haber múltiples cosas. En este caso, múltiples ideas, múltiples pensamientos,
Y eso es lo que tiene que garantizar la democracia, que esos múltiples pensamientos políticos, que esas múltiples ideas se puedan expresar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, la democracia tiene que garantizar que no por pensar distinto puedas tener castigos o sanciones o se te juzgue, etc. De la mano con esta diversidad política, con esta diversidad de pensamientos y que sean permitidos, tiene que existir la tolerancia, o sea, ser capaz de, de quizás no compartir las ideas del otro. Cuénteme, ¿por qué cree que debería haber un límite al pluralismo? Cuénteme. Está Porque bien, si está no, bien. después termina destruyendo la sociedad libre, que es la base de la democracia, o viceversa. ¿Y qué elemento plantea o qué elemento puede limitar el pluralismo? Se ¿Quién? refiere a como ¿Ya? que no hay que permitir Claro. ¿Quién? los ¿O discursos de quién? odio. Eso, bien, los discursos de odio. Y eso se regula en base a la tolerancia. ¿Ok? Una sociedad no puede ser tolerante con los discursos de odio, por ejemplo. Eh, por ejemplo, en Alemania está penado por ley el hacer apología al régimen nazi, por ejemplo. Hacer exaltación o hacer, por lo que ya sabemos que involucró el régimen nazi. Entonces, para que exista una participación democrática, tiene que haber participación directa del pueblo a través de la votación, con el fin de una libre elección de alternativas políticas para gobernar. Las libertades públicas y el pluralismo permiten que la ciudadanía pueda disfrutar de sus derechos para reunirse, para exponer sus ideas, para publicarlas, para publicitarlas, para informarse, para juntarse, para asociarse, para discutir, etc. En una democracia eso está permitido. Y el Estado debería velar porque eso pase. Aunque en Chile hay una libertad que permite, sin restricciones y a través de medios lícitos, o sea, medios legales, o sea, medios válidos por el Estado, exponer y publicitar ideas, existe una limitación que surge de la propia idea de libertad. En este caso, la tolerancia a alternativas diferentes o incluso contrarias a las de uno mismo. Claro, en este sentido, no porque yo piense distinto que el otro, que está en mi vereda política distinta, tengo que negar su capacidad de participar en política o de representar ideas de otros. No. En democracia, las ideas se llevan a política pública o a ley mediante la capacidad de representar a una mayoría, en este caso. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, voy a presentar un proyecto de ley que regule el libre tránsito de las tortugas por la comuna. Entonces, mi pensamiento político de A dice, sí, yo quiero esto, lo voy a presentar porque las tortugas tienen derecho a ser libres a caminar por la comuna. Pero el pensamiento B dice, no, yo no creo que tengan que ser libres, porque si son libres, como caminan muy lento, van a generar tacos, pueden generar accidentes, entonces es mejor que las tortugas no circulen libres por las calles. Ahí hay dos ideas. El de la idea A tiene que ser capaz de entender al de la idea B, y el de la idea B tiene que ser capaz de tolerar el de la idea A, entender y tolerar. El poder de la democracia está en elegir en mayoría cuál de estas dos ideas queremos que se transforme en una ley para el Estado. Esperemos que las tortugas sean libres. Es lo único que espero. Sigo. Bueno, aquí esta presentación se la voy a dejar para que se la suban.
acá son los tipos de partidos políticos que son el reflejo de la democracia y de las ideas. Actualmente en Chile, bueno, y generalmente las democracias, para participar en la democracia uno puede hacerlo de dos maneras. Una, de forma independiente. Si me dejan el correo, yo se las mando sin ningún problema. O se las mando sus correos individuales, los que tengo con los que les mandé el link. No sé lo que les salga más fácil. En este caso, claro, para poder participar en democracia puede ser de dos maneras. Una, de manera independiente, o sea, yo solo llevo mis ideas a elección, o sea, que me elijan porque, ok, a los institucionales se los mando. Que los elijan porque, en este caso, porque solo yo tengo mis ideas y que no me representa nadie más, o porque tampoco quiero tener alguna relación o algún vínculo con algunos otros grupos políticos, o puedo ir junto a otras personas que piensan de manera similar a mí y que se reúnen de manera similar a mí en una entidad que se llaman partidos políticos. Los partidos políticos son un conjunto de una institución que pretende juntar personas que piensan similar, de manera similar, y eso les permite llevar sus ideas a política pública mediante las elecciones. Puede ser en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo. Ahora, claro, como los partidos políticos son muchas más personas que un ciudadano independiente, esto permite que movilice más gente, porque son más que una persona independiente. Y al movilizar más gente, permiten también que sus ideas puedan ser representadas porque hay más gente interesada en su política. Por ejemplo, en Chile, ¿qué partidos políticos conocen? ¿Actuales? Renovación Nacional, Ya, Renovación Nacional, UDI, la Democracia Cristiana. UDI, la Democracia Cristiana, bien. O sea, podríamos hablar como conjunto los de la ex nueva mayoría, el Chile Claro, Vamos y el y Frente le Amplio. vamos. El Frente Amplio. Actualmente son esos tres. Los partidos políticos se reúnen ahora en bloques políticos. O sea que el partido que tiene, que los que piensan similar a este partido, en lo fundamental, se reúnen en bloques más amplios, que son coaliciones. ¿Ok? Generalmente estas coaliciones se pueden definir bajo un paradigma clásico de análisis político, que son los de izquierda, y eso va de centro izquierda a extrema izquierda, y los que son de derecha, desde la centro derecha hasta la derecha, y también existe el centro político, que actualmente todavía no está muy definido quién es del centro político. Claro, por ejemplo, los bloques políticos actuales son Chile Vamos, o que representa a la derecha como tal, desde la centro derecha hasta la derecha, eh, y en este caso, por el otro lado, por la izquierda, no hay un bloque político que más que el Frente Amplio, que el Frente Amplio representa la izquierda como tal. Sin embargo, había un bloque político que se disolvió y que llevó al poder primero a la concertación de partidos por la democracia hasta el 2010, sí, y después, con el retorno de Michelle Bachelet, se creó un nuevo bloque político, que es la nueva mayoría, que ya no existe. La gracia de la nueva mayoría es que eran los mismos partidos principalmente de la concertación, el Partido por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical, y que ahora se le sumaba el Partido Comunista. Estos 5 partidos conformaron la nueva mayoría, que ya no existe. Por lo mismo ahora son, entre comillas, 3 bloques políticos. Los ex nueva mayoría,
que ahora se hacen llamar convergencia social principalmente. El Frente Amplio también por la izquierda y por la derecha está Chile Vamos. Por eso a la centroizquierda o a la izquierda se les hace difícil gobernar porque están divididos. Y como están divididos, les cuesta ponerse de acuerdo. Por ejemplo, no así el otro lado, que están todos unidos, y cuando alguien dice upa, todos dicen chalupa. ¿Se entiende hasta acá? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay dudas, consultas? Ya lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ok? ¿Por qué? Ujú. Acá. Porque tenemos una guía también que realizar, o que vamos a revisar, que lo que vamos a hacer es comprender los principios generales de la democracia liberal en Chile. Ustedes tienen esta guía. Deberían tenerla. Entonces, a partir del estudio de los principios de nuestra democracia, lo que vimos ahora y lo que ustedes también se pueden basar desde el texto de estudio, en la página 48 y 49, ustedes tienen que básicamente responder cada uno de esas letras. En este caso, nombra y defina los los principios de nuestra democracia. Ya los vimos un poco, pero también están en el libro. A partir del estudio, nombre y defina las características de nuestra democracia, la chilena en este caso. ¿Cómo se caracteriza nuestra democracia? Tenemos que definir, en este caso, qué es el sufragio, qué es sufragar y cuáles son las características centrales del acto de sufragar. Explicar el tema de votos del extranjero residente. De acá, ¿votar los extranjeros en nuestra democracia? Sí, pero parece que tenían que estar un cierto tiempo en Chile como para poder acceder al voto. Claro, sí. ¿Y qué pasa con los chilenos que viven afuera? ¿Pueden votar en las elecciones de Chile? Las elecciones ordinarias sí, pero no en los plebiscitos. Ya. Eso tienen que responder también en el punto E, en el tema del sufragio de los chilenos en el extranjero. Ahora tienen el apoyo del texto en la página 48, que lo vamos a ver acá, en la 48 y en la 49. En la 48, está lo mismo que hemos conversado, el tema de participación ciudadana, pluralismo y tolerancia, la idea del consenso. ¿Han escuchado el consenso alguna vez? ¿Qué es el consenso? ¿Cuándo consensuamos algo? ¿Qué es la capacidad de hacer consenso? El acuerdo, muy bien. Algo que actualmente se llama la política de los acuerdos. La capacidad de que todos los sectores políticos o la gran parte de la política sea capaz de ponerse de acuerdo en una política. Ahora, el acto de ponerse de acuerdo, como en una negociación como tal, requiere tener victorias y también requiere tener derrotas. O sea, yo soy capaz de ponerme de acuerdo si soy capaz de ganar algunas cosas y ceder otras cosas. Y las características de nuestra democracia chilena. Primero, que tiene un carácter presidencial, o sea, que el poder administrativo reside o cae en el presidente. Por eso no es una monarquía, porque no dependemos de un monarca. Por eso no es un régimen parlamentario, porque el poder no está centrado en la Cámara de Parlamentarios, en los senadores y diputados, sino que el poder está centrado en el presidente y las acciones que el presidente pueda ejecutar para un país. Chile es un país extremadamente presidencialista. El poder está muy concentrado en el presidente. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que si un diputado quiere mandar un proyecto de ley para
subir, por ejemplo, los salarios, no puede. O para... Sí, no puede. O que, por ejemplo, donde se gestione dinero público, no puede el parlamentario. Porque nuestra constitución dice que el estamento, el único poder que puede disponer de la plata del país o del dinero público es el ejecutivo, o sea, el presidente. O sea, el presidente es el único que puede mandar proyectos de ley donde haya plata fiscal de por medio. No así los parlamentarios. Eso limita mucho el poder. Limita. ¿Por qué cree que es un arma de doble filo? Cuéntenos, Diego. Es que muchas veces cuando el poder, en cuanto a finanzas públicas se refiere, se ¿Sí? recae en los políticos, más que en el presidente, a excepción del ¿Ya? presidente, suceden cosas como un descontrol de la base monetaria y otros hechos indeseables, Claro. como sucede en Puede, Argentina, por ejemplo. claro, puede ser. Lo que pasa es que no lo. Claro, tenemos la experiencia argentina, pero estamos en un nivel donde el gasto, lo único que el Parlamento puede aprobar o rechazar en base a dinero fiscal es la ley de presupuesto. ¿Han escuchado la ley de presupuesto alguna vez o no? ¿Qué es el presupuesto? Bueno, todas las familias tienen su presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es cuánto se va a destinar a cada cosa. Tal cual. ¿Cuánto se va a destinar a cada cosa? Bueno, el Estado también tiene que definir a cuánto se va a destinar a cada cosa. Todos los años. Todos los años el Estado tiene que pedirle permiso al Congreso o decirle al Congreso, yo quiero gastar la plata en esto, esto, esto y esto otro. El Congreso decide si se lo aprueba o se lo rechaza. En caso de rechazárselo, el Ejecutivo tiene que mandar de nuevo otro proyecto de ley, cambiando las cosas, y así hasta que se lo apruebe. Entonces, claro, el Parlamento solamente puede manejar eso en tema de dinero. Hay algunos que dicen que es una visión muy paternalista la que Diego plantea. Hay algunos autores, porque dice que, o eso hace creer que los parlamentarios son o tienen menos poder de razonar sobre las platas que el presidente. Pero también hay que entender que los parlamentarios buscan representar intereses, como ya conversamos. ¿Se acuerdan? Y como busca representar intereses políticos, también va a querer gastar dinero en sus representados a través de, por ejemplo, la construcción de un puente, la instalación de nuevos colegios. Y eso es gasto público. Eso requiere plata. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? ¿Tiene alguna duda sobre el trabajo, sobre la guía? Estoy viendo sus deditos, sus reacciones. Ya. Eso. Qué bien. Bueno, por mi parte yo los dejo. Espero, o sea, si no tienen dudas, los dejo. Espero que el profesor Felipe se recupere pronto, que vuelva pronto. Y si... No, es que no sé, esta guía parece que la suben. Yo no sé cómo lo gestionan. No sé si tienen plataforma, no sé cómo acceden hasta en la página. Ok, En la página del curso, o sea, del colegio. ya. Claro, en la página del colegio debería estar la guía. Así que la idea es también subir esta Power a la página del curso y al correo que me mandaron. No sé lo que tiene el profesor Felipe. No, la verdad es que no lo sé, pero solo sé que está enfermito y deseo que se mejore muy pronto. En caso de lo contrario, nos veremos la próxima clase. Así que cualquier cosa se pueden contactar con su profesora jefe o profesor jefe y, y podemos entrar en contacto. Así que si no hay más dudas, les deseo una buena semana,
que se cuiden, no se expongan, toda la fuerza y pensamiento para ustedes y sus familias, y que tengan un muy buen martes. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Chao, gracias. profe. Gracias. Que estén Chao, profe. bien. Chao, chao. Chao.